Hola y bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos enfrentamos a una de esas preguntas que, cuanto más piensas en ella, más extraña parece. A ver, sabemos que en el centro de casi todas las grandes galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo. Lo que es alucinante es que si mides la masa del bulbo central de una galaxia, esa esfera de estrellas viejas en el núcleo, puedes predecir con una precisión casi mágica la masa del agujero negro que hay en su interior. Y hablamos de dos cosas a escalas completamente distintas. Un objeto casi puntual frente a una estructura de miles de millones de estrellas. Es como si el peso de una hormiga reina estuviera, no sé, perfectamente ligado al peso de todo su hormiguero. Algo no encaja. Para intentar entender qué está pasando, hoy vamos a analizar un estudio que promete y mucho. Es un artículo de Ji Yang y su equipo titulado Evidente coevolución agujero negro bulbo en el universo distante. Así que nuestra misión es ver qué aporta este trabajo. ¿Han encontrado de verdad la prueba definitiva que explique esta conexión? Vamos a comprobar si su método para espiar el universo primitivo nos da, por fin, una respuesta clara. Pues para empezar, hay que ponerle nombre al misterio. Esto se conoce en astrofísica como la relación de Magorian. Y lo que la hace tan potente es que no es una correlación vaga, es tremendamente ajustada en el universo cercano, en las galaxias que vemos bien. Como decías, si me das la masa del bulbo, te doy la masa del agujero negro. Esto grita que no pueden haber crecido cada uno por su cuenta. Es imposible que sea una coincidencia. Debe existir un mecanismo de retroalimentación, un diálogo constante entre ambos a lo largo de miles de millones de años. A eso lo llamamos coevolución. Claro. El problema, el gran muro contra el que se ha chocado la astronomía durante décadas, es que vemos muy bien la foto final, las galaxias ya maduras de hoy. Pero observar el proceso de crecimiento mientras ocurre, hace 10.000 millones de años, es increíblemente difícil. Se sabía algo, ¿no? A nivel global. Sí, sabíamos, a nivel cósmico, que la época de mayor formación de estrellas en el universo y la época de mayor festín de los agujeros negros, pues coincidieron más o menos en el tiempo. Ambas alcanzaron su pico hace unos 10.000 millones de años, en lo que llamamos un redshift de z igual a 2, más o menos. Pero eso es una media cósmica. Exacto. Es como saber que la hora punta del tráfico en una ciudad, a las 6 de la tarde, coincide con la hora a la que la gente sale de trabajar. Es una correlación lógica, pero no te dice nada sobre el viaje de un coche en particular. No significa que cada persona que sale de la oficina cause directamente un atasco en una calle concreta. Faltaba ver la conexión directa a escala de una sola galaxia. Y el artículo explica por qué es tan endiabladamente difícil verlo. Exacto. La razón es un desajuste en las escalas de tiempo. La formación de estrellas en una galaxia, aunque sea muy violenta, es un proceso relativamente sostenido, dura cientos de millones de años. Como una hoguera que arde de forma constante. Justo. En cambio, un agujero negro supermasivo no come así, se alimenta a ráfagas. Tiene periodos de inactividad seguidos de momentos brevísimos y extremadamente violentos en los que engulle enormes cantidades de gas. Es un geyser. Es como un geyser, sí. Inactivo la mayor parte del tiempo y de repente una erupción. Comparar un geyser con una hoguera y encontrar una correlación directa en una foto instantánea es casi imposible. Entiendo. Tienes un proceso lento y estable y otro que es caótico y parpadeante. Si les haces una foto juntos, lo más probable es que pilles al agujero negro apagado mientras la galaxia está formando estrellas a pleno rendimiento, o al revés, la conexión se te escapa. Entonces, ¿cómo se soluciona eso? ¿Cómo mides algo que parpadea y lo comparas con algo que es un brillo constante? Ahí entra la clave metodológica de este y otros estudios recientes. Para evitar el problema del parpadeo, no se fijan en la actividad de un agujero negro individual en un momento dado. Usan una técnica estadística para promediar la actividad de muchos agujeros negros en galaxias que son parecidas. Calculan lo que llaman la tasa de acreción promediada del agujero negro, o BHAR, en sus siglas en inglés. BHAR, vale. Es una manera de suavizar esos picos y valles, de convertir el comportamiento del geyser en un flujo medio de agua a lo largo de un día. Te da una idea de su crecimiento a largo plazo. Vale. Es un truco estadístico muy inteligente, pero según el artículo ni siquiera eso solucionó el problema del todo, ¿verdad? No, para nada.
De hecho, llevó a más confusión. Estudios anteriores que usaron esta técnica de promediado encontraron que el crecimiento del agujero negro, el BEJAR, parecía estar más relacionado con la masa estelar total de la galaxia. Con la total, no con la formación de estrellas nuevas. Exacto, no con el ritmo al que se formaban estrellas nuevas. Y eso era un rompecabezas, porque volvía a la pregunta inicial. Si el crecimiento del agujero negro está ligado a la masa total, ¿por qué la correlación que vemos hoy es tan específica y tan prieta con el bulbo central y no con la galaxia entera? Parecía un callejón sin salida. Totalmente. De acuerdo. Entonces, promediar el crecimiento del agujero negro ayudó, pero nos llevó a otra pregunta que no cuadraba. Parece que estaban atascados. ¿Cómo demonios resolvieron eso? Porque el artículo obviamente llega a una conclusión muy rotunda. Lo resolvieron con una idea que es, a la vez, simple y brillante. Los autores se preguntaron, ¿y si el problema es que hemos estado mezclando peras con manzanas todo este tiempo? ¿Y si esta coevolución tan íntima, ese baile sincronizado, solo ocurre de forma clara en galaxias que son, estructuralmente, casi todo bulbo? Para poner a prueba esta hipótesis, hicieron algo que antes era muy difícil: clasificar galaxias muy lejanas por su forma. ¿Y cómo lo hicieron? Porque verle la forma a una manchita de luz a miles de millones de años luz de distancia no suena nada fácil. Y las pasaron por algoritmos de aprendizaje automático entrenados para clasificar morfologías. Dividieron su muestra de miles de galaxias lejanas en dos grandes grupos. El primero, la muestra dominada por el bulbo, galaxias que se ven como esferas de luz difusas, lisas, sin discos ni brazos espirales evidentes. Vale. Y el segundo, la muestra de comparación, todo lo demás, galaxias con discos claros, irregulares, un cajón desastre. La idea era ver si la conexión aparecía en el primer grupo y no en el segundo. Una idea potente. Sí, pero aquí es donde, como científica, se me enciende una luz de alarma. Clasificar la morfología de una galaxia a esas distancias es una tarea infernalmente difícil y muy propensa a errores. Te arriesgas a que los sesgos de la observación te jueguen una mala pasada. Espera. Eso es un problema enorme. Si no podemos fiarnos de la clasificación, todo el estudio se cae. ¿Cómo puedes estar seguro de que lo que has clasificado como bulbo pulo no es en realidad una galaxia con un disco, pero que la estás viendo de canto? O tan lejos que el disco simplemente no se resuelve y parece una mancha redonda. ¿El estudio ofrece alguna garantía de que no estén cometiendo ese error? Porque si no, apaga y vámonos. Esa es la pregunta del millón. Y la primera objeción que se le haría a este trabajo en cualquier congreso. Afortunadamente, los autores son conscientes de ello y lo discuten en detalle. Tienen varias líneas de defensa. La primera es la calidad de los datos. Usan las mejores imágenes del Hubble y solo incluyen galaxias lo suficientemente brillantes para que su forma se pueda determinar con cierta fiabilidad. Vale, eso ayuda. Pero el argumento más fuerte es empírico. El hecho de que los resultados que obtienen en los dos grupos sean tan diametralmente opuestos sugiere que, aunque la clasificación no sea perfecta para cada galaxia individual, a nivel de muestra sí está capturando una diferencia física real y fundamental. O sea que el resultado es tan diferente en un grupo y en otro que es muy poco probable que se deba a un error de clasificación. Exactamente. Sería una coincidencia demasiado grande. Y para rematarlo, y esto le da mucha robustez al estudio, repiten todo el análisis en dos épocas distintas del universo. Eso es clave. Sí, en dos rangos de redshift diferentes. Uno más cercano, entre Z 0.5 y 1.5, y otro más lejano, entre 1.5 y 3.0. Y la conclusión se mantiene en ambos. Que el resultado sea consistente en dos momentos tan separados de la historia cósmica da mucha confianza en que no es un artefacto. De acuerdo. Aceptando la metodología con esas salvedades, vayamos a los resultados. ¿Qué encontraron en esas galaxias que son casi todo bulbo? Aquí es donde la cosa se pone espectacular. En la muestra de galaxias dominadas por el bulbo, encontraron una correlación fortísima. La tasa de crecimiento del agujero negro, el BHR, estaba directamente ligada a la tasa de formación de estrellas, la SFR. O sea que... Dicho de forma sencilla, a más estrellas naciendo en el bulbo, más rápido comió el agujero. La conexión que se buscaba durante décadas apareció de repente, de forma nítida. Como de fuerte es fortísima en términos estadísticos.
Reportan una significancia de 9.0 sigma. 9 sigma. 9. Para que nos hagamos una idea. El descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los mayores hitos de la física del siglo XXI, se anunció con una certeza de 5 sigma. Y ya se consideró un descubrimiento incuestionable. Claro, 9 sigma es una certeza casi absoluta. Es el universo diciéndote a gritos que esa conexión es real. Y en esta muestra, la masa total de la galaxia, que era el factor que confundía en estudios previos, resultaba ser irrelevante. Es alucinante. Es como si al separar el grano de la paja, la señal que estaba oculta apareciera con una claridad brutal. Vale, entonces en las galaxias bulbo la conexión es directa. ¿Y qué pasó con el otro grupo? Con el cajón desastre de galaxias con discos y formas irregulares. Pues ocurrió justo lo contrario, que es lo que hace el resultado tan elegante. En la muestra de comparación no había ninguna correlación significativa entre el crecimiento del agujero negro y la formación de estrellas. Ninguna. 0. En cambio, sí encontraron la correlación que veían los estudios anteriores. El crecimiento del agujero negro estaba ligado a la masa estelar total de la galaxia. La dicotomía es perfecta. La explicación parece casi de sentido común una vez la ves, ¿no? O sea, que la clave es la geografía dentro de la propia galaxia. Si la fábrica de estrellas, que necesita gas, está en el mismo barrio que el comensal, que es el agujero negro, pues comen del mismo plato. ¿Y ese barrio es el bulbo? Exacto. Pero si la fábrica de estrellas está en los suburbios, en los brazos espirales del disco, el alimento no llega al centro. La interpretación es así de intuitiva. Es exactamente así. En una galaxia con un gran disco, como puede ser la nuestra, la mayor parte de las estrellas nuevas nacen lejos del centro. Toda esa actividad, todo ese gas frío, está en cierto modo desconectado de la esfera de influencia directa del agujero negro. El alimento no le llega. La conexión íntima, el crecimiento simultáneo, solo aparece cuando la formación estelar y el agujero negro comparten el mismo espacio y la misma reserva de combustible, el bulbo galáctico. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué implica esto para la gran pregunta? ¿Significa que uno causa al otro? ¿Que la formación de estrellas alimenta al agujero negro o que el agujero negro provoca la formación de estrellas? El artículo propone una visión más sutil. No es necesariamente una relación de causa-efecto directa, sino que ambos procesos, el nacimiento de estrellas en el bulbo y la alimentación del agujero negro, ocurren al unísono, como ellos dicen. A la vez. Sí, ambos parecen estar regulados por el mismo mecanismo fundamental, la cantidad de gas frío disponible en el núcleo galáctico. Si llega una gran afluencia de gas al centro, hay combustible para todo, para formar estrellas a un ritmo frenético y para que el agujero negro se dé un festín. Crecen juntos, en sincronía, porque beben de la misma fuente. Vale, tiene sentido. Y hay un último dato en el estudio que para mí es la guinda del pastel, la prueba definitiva. No solo vieron que había una correlación, sino que la midieron con precisión. Calcularon la proporción entre el ritmo de crecimiento del agujero negro y el ritmo de formación de estrellas, el BHR dividido por SFR en las galaxias dominadas por el bulbo. Obtuvieron un número, 10 elevado a menos 2,48. Un número que por sí solo no dice mucho. Por sí solo, no. Pero lo fascinante es cuando lo comparas con el universo actual. Esa proporción que midieron en galaxias de hace miles de millones de años es prácticamente idéntica a la proporción que medimos hoy entre la masa total de los agujeros negros y la masa total de los bulbos en las galaxias cercanas. No me digas. Sí, es como si la receta cósmica para construir una galaxia de este tipo se hubiera mantenido constante durante toda la historia del universo. O sea que no solo crecen a la vez, sino que lo hacen manteniendo una proporción fija. Es como si la receta dijera: por cada kilo de estrellas que hornees en el centro, añade 3 gramos de masa al agujero negro. Y han pillado a los cocineros cósmicos usando esa misma receta hace 10.000 millones de años. Esa analogía es perfecta. Están viendo la receta en acción en el pasado y el pastel que predice esa receta es exactamente el que vemos horneado hoy en día. Es una prueba elegantísima de que esta coevolución es un proceso físico fundamental y continuo. Esto entonces le da la puntilla a otras ideas que había sobre la mesa, ¿no? Recuerdo haber leído sobre la teoría de que esta correlación no era por una causa física, sino que era una especie de ilusión estadística. La idea de que innumerables fusiones de galaxias a lo largo del tiempo habrían promediado todo y por pura estadística habría surgido esta relación tan ordenada. Exactamente.
Ese escenario se conoce como el promedio por fusión y es una explicación no causal. Sugiere que la relación es una consecuencia estadística de la historia de fusiones de las galaxias, no un proceso físico inherente a ellas. Este estudio presenta una prueba directa en contra. Muestra un proceso físico, una conexión real, ocurriendo en tiempo real en el universo distante. Con lo cual, La coevolución no es una casualidad estadística, sino una parte fundamental de cómo se construyen y viven las galaxias con bulbo. vale, ha sido denso pero muy revelador. Vamos a recapitular las ideas clave que nos llevamos de este análisis del trabajo de Young y su equipo. La primera y más importante para mí es que la famosa conexión entre agujeros negros y galaxias es, para ser más precisos, una conexión íntima y exclusiva entre el agujero negro y el bulbo central. La especificidad. La especificidad es la clave. No es toda la galaxia, es solo su corazón esférico. Segundo, que en esas galaxias que son principalmente un bulbo, su crecimiento y el del agujero negro ocurren de forma sincronizada. Es un baile perfectamente coreografiado, y la música que lo dirige es, muy probablemente, la cantidad de gas disponible en el centro para que ambos se alimenten a la vez. Y tercero, y esto es lo que lo hace tan convincente, es que han observado este proceso directamente en el universo lejano. Y la receta de crecimiento que midieron allí, esa proporción constante, coincide con el resultado final que vemos hoy. Lo que explica por qué la relación de Magorrian es tan ordenada. Y sugiere que es el resultado de una ley física de la evolución galáctica, no del azar. Muy claro. Y como suele pasar en ciencia, al responder una pregunta, este trabajo abre otra nueva igualmente interesante. Al centrarse con tanto éxito en las galaxias con bulbo, nos obliga a preguntarnos por las que no lo tienen. Los datos del propio estudio sugieren que los agujeros negros en galaxias que son de disco puro, sin un bulbo central prominente, siguen un camino de crecimiento diferente, uno que parece estar más ligado a la masa total de su halo de materia oscura. Lo que podría significar que no hay una única forma de coevolución. Exacto. Podría implicar que en el universo existen dos vías fundamentalmente distintas para que una galaxia y su agujero negro crezcan juntos. La pregunta que queda en el aire es, ¿estamos hablando de dos especies evolutivas separadas, con destinos diferentes? ¿O simplemente son etapas distintas en la vida de una misma galaxia, que quizá empieza como un disco y, tras varias fusiones, acaba transformándose en un bulbo? Vaya, La respuesta a eso, por ahora, aún está por descubrirse. una pregunta fascinante para el futuro. Gracias por habernos acompañado en este análisis a fondo. Hasta la próxima.